no cumplen ciertos requisitos, entonces las personas que ganan arriba de cierto salario tienen la obligación de aportar solidariamente, ¿no? Ese es el aporte nacional solidario, ¿ya? Lo realizan solamente las personas que ganan arriba de estos montos que ven en esta tabla de aquí abajo, ¿listo? Pero aparte de eso, ya está contemplado dentro de los descuentos a los trabajadores este aporte solidario que ven acá, ¿ya? Que es el 0,5% del total ganado, que eso es obligatorio, que eso lo han hecho para todas las personas. ¿Listo? Pero muy aparte, que es un porcentaje mínimo, ¿no? 0,5. Aparte de eso, hay este otro que también se le descuenta al trabajador, que es el famoso aporte nacional solidario, que viene en base a estas escalas que ven aquí, ¿no? Por decir, si el trabajador tiene un sueldo mayor a 13,000 bolivianos, lo que se hace es restar la diferencia y calcular por el 1% y se le hace ese descuento también como un aporte solidario, ¿no? Veamos para el primer trabajador cómo sería. Lo vamos a hacer primero manualmente y después ya lo vamos a hacer en fórmula, ¿ya? A ver, entonces, veamos el total ganado, lo voy a anotar aquí. Del primer trabajador, ¿cuánto es su total ganado? 45,856,97, ¿cierto? Correcto, está acá, fíjense. ¿Lo vieron, no? Sí, Lisa. Ujú. Ya lo voy a anotar aquí abajito para no estar ahí mirando arriba. Entonces decimos, a ver, este señor gana 45,000 bolivianos. Entonces, él tiene que aportar solidariamente de la siguiente manera. Vamos a hacerlo manualmente para que quede claro, ¿no? Seguramente esto ya lo vieron cuando llevaron contabilidad 2, así es que lo que estamos haciendo es solamente recordar y tratar de aplicar y resolverlo utilizando fórmulas, que eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Bien, entonces decimos, estos 45,000 de acá, que es su total ganado del primero, del gerente, menos ese monto de ahí, la primera escala, menos esos 13,000 bolivianos. Perfecto. Veamos cuánto da. 32,000 bolivianos. A ese monto le aplicamos el porcentaje que le corresponde. ¿Qué quiero decir? Estos 32,000 por el 1%, ¿cierto? Entonces, inicialmente este señor va a aportar solidariamente 328 bolivianos, pero no termina ahí porque como gana tanta plata, entonces también le corresponde hacerle el cálculo de las otras dos escalas, de los 25,000 y los 35,000, en el mismo sentido. Entonces decimos igual 45,000 menos estos 25,000 de acá, da 20,000. A esos 20,000 le vamos a calcular el porcentaje que le corresponde, que dice que es el 5%. Perfecto. Hacemos lo mismo para la tercera escala. 45,000 menos los 35,000 da 10,000. A esos 10,000 le aplicamos el porcentaje que le corresponde, que es el 10%. Entonces, ya hicimos el cálculo de que le corresponde, en este caso a este señor, el cálculo de las tres escalas, haciendo un total de 2,457 que él tiene que aportar solidariamente a las AFP. Es un monto alto porque el tipo también gana harto, ¿no? Así es que se van a fijar que tenemos aquí en el ejemplo sueldos, por decir el segundo, 22,000. Está en la primera escala, no llega a la segunda escala, ¿cierto? A ver, lo voy a hacer aquí un costadito. ¿Cómo sería?
22.916,40, ¿verdad? Entonces digo, a ver, estos 22.000 menos los 13.000, da 9.916. Y eso lo tengo que multiplicar por el porcentaje, ¿verdad? Da 99,16. No le hago el cálculo de las otras escalas. ¿Por qué? Porque no Es llega, mayor. exactamente, no llega a esos montos, ¿no? Entonces a este señor solamente se le va a hacer un descuento de 99 bolivianos. Aquí los que tienen sueldos arriba de 35.000 como que hacen un aporte bien fuerte. Pero poca gente gana eso, pues, ¿no? Este, no hay mucha gente que gane tanto dinero. No sé si recuerdan ustedes, más o menos en el 2006 o 2007, el gobierno estableció de que todo funcionario público debería de ganar máximo su salario de él. Y en esa época él se puso un salario tope de 15.000 bolivianos, ¿no? Así es que todos los funcionarios que ganaban por arriba de 15.000 tuvieron que obligatoriamente bajarle a los 15.000 pesos que él se puso, ¿no? Una disposición fuerte que hizo que los sueldos se vayan, como se dice, abajo. Había mucha gente que ganaba 20.000, 30.000, 40.000 bolivianos, ¿no? Entonces, de un sopetón llegaron a ganar 15.000. Pucha, como que se les fue el mundo a ellos. Yo tenía varios colegas. Yo estaba empezando en 2007 a dar clases en la universidad. Obviamente que yo ganaba, como era nuevo, ganaba poquísimo. A nosotros nos pagaban muy poco en esa época, porque uno en la universidad, como el magisterio, primero entra con una categoría y a medida del tiempo adquiere bono de antigüedad, pero también se va categorizando, ¿no? En esa época mi sueldo creo que eran 2.000 bolivianos, pero tenía colegas que ganaban los antiguos, que estaban 20, 30 años en la universidad, sueldos de 30.000, 35.000 bolivianos, 40.000 bolivianos. Entonces, a todos ellos les afectó pues enormemente, ¿no? Así es que, y había muchos reclamos porque ellos decían que no se podía comparar, por decir, por más presidente que sea, de que ellos llegaron a tener esas categorías producto y fruto de los años de experiencia y del trabajo, del esfuerzo y del estudio, ¿no? Porque para poder llegar a esas categorías como estaban ellos, era concurso de diplomados, maestrías, doctorados, seminarios, talleres, conferencias a nivel nacional, internacional. Entonces era fruto de mucho esfuerzo, pero nada, dijeron no y punto, digamos. Así que la diferencia de sueldo les hicieron un arreglo, creo que una liquidación, y afuera todos, ¿no? Todos quedaron con el sueldo de 15.000, los que ganaban por encima de 15.000, ¿no? Son disposiciones que a veces saca el gobierno, pues, ¿no? Como por ejemplo en este caso, fíjense, es como podríamos asemejarlo por ejemplo, a una tasa que ven ahí ustedes, que mientras más gana, más porcentaje paga, ¿no? O aporta como una tasa progresiva, por decir, ¿no? Que a veces también se hace ese tipo de aplicación en algunos impuestos. No es muy común aquí en Bolivia, pero sí en otros países, ¿no? Al que más gana, la alícuota se le va incrementando un poco más, digamos, ¿no? Son tasas progresivas, se llaman, ¿ya? Es lo que han hecho para este caso del aporte nacional solidario. No sabían inicialmente cómo aplicarlo, cómo poder hacer de que la gente aporte y tomaron la decisión de que se lo haga de esta manera, ¿no? Como ven ahí, en primera instancia, un aporte solidario para todos, como ven ahí, el 0,5%, acá, pero paralelo a eso, para todos, hasta el que menos gana, igual. Pero esta otra ya es con una tasa como que diferenciada, ¿no? Así es que hay ese tipo de situaciones, ¿no? Ustedes como contadores tienen que ir sabiendo todo eso como futuros contadores. Son cosas que a veces el gobierno exige y uno tiene que cumplir, ¿verdad? Obviamente de que, por ejemplo,
hay empresas que ganan estos sueldos, como tengo en el ejemplo, ¿no? Instituciones públicas que son declaradas estratégicas, le llama el gobierno, como en el caso de Yacimiento, y creo que hay otras más, en las que sí efectivamente, como son empresas declaradas estratégicas, como que más aportan al Producto Interno del país, entonces ellos tienen sueldos muy elevados, ¿no? No como pasa en la universidad, por decir de que ahí sí se aplica que el que más gane en la universidad tiene que ser el tope del gobierno, que en este caso ha ido subiendo, ¿no? Desde los 15.000 que fue en el 2006, creo, 2007, actualmente ya está en 25.000 debido a los incrementos que ha ido haciendo el gobierno cada 1 de mayo, podríamos decir, ¿no? Los incrementos salariales. Ya llegó a 25.000 bolivianos aproximadamente. Así es que esos sueldos efectivamente lo ganan los profesores muy antiguos que tienen 30, 35 años de trabajo en la universidad, que tienen todas sus materias completas, que están bien categorizados y bueno, así como el rector o las autoridades, pues, ¿no? Pero no pueden llegar a ganar más de ese sueldo que estableció el gobierno. A diferencia de las empresas estratégicas, en donde hay sueldos de 50.000, 80.000, 120.000, 180.000, donde ahí sí les permiten ganar. Y más, varios de ellos, bueno, son puestos políticamente, pero otros por la experiencia que tienen en el manejo de estas empresas, en donde en algunos casos hasta son extranjeros, ¿no? Varios de ellos son traídos de otros lugares. Que para ellos sí podríamos decir es normal ganar este tipo de sueldo, pero para un boliviano, obviamente que para llegar a esos niveles salariales con mucho estudio, mucho esfuerzo, mucha experiencia, muchos años, ganan. Yo conozco personas que ganan 40.000, 70.000, 120.000. Es increíble, una cantidad abismal de plata, pues, ¿no? Así es que, pero hay esos casos. Y es para ellos cabalmente que se aplicó este tipo de tasa progresiva, podríamos decir, ¿no? Bien, eso a manera de comentario, de manera general, para que ustedes vayan viendo, abriendo sus ojos, que se dan este tipo de situaciones y el contador es el que maneja toda esta información, tiene que interiorizarse, tiene que leer mucho, tiene que actualizarse y es el que tiene que hacer estos cálculos después, ¿verdad? No le va a decir al administrador que haga él estos cálculos o al de comercial, por decir, es el contador Sango el que hace todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces algunos lo hacen manual, otros lo hacen con fórmula, otros lo hacen en un sistema, entonces hay diferentes formas, ¿no? Nosotros, el objetivo que tenemos es que podamos aplicar una fórmula que nos permita resolver este tipo de situaciones, porque haciéndolo manualmente, cuando son pocos trabajadores se puede, pero cuando estamos hablando de muchos trabajadores es bien complicado y uno se puede equivocar, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar la fórmula igual sí, es una prueba lógica, una fórmula lógica que seguramente la han visto bastante en Informática 1, que se la repite en diferentes situaciones, que es muy importante, yo la utilizo bastante en diversos aspectos, es muy sencilla de utilizar, donde hacemos una comparación entre ciertos valores y le pedimos que nos arroje un valor verdadero o un valor falso, en el que ya podemos plantear este tipo de situaciones. Ya vamos a recordar entonces esa fórmula, cómo la plantearíamos en este caso específico. Sería igual sí, ¿verdad? El Excel, como les venía diciendo, es muy amplio, es enorme, es un monstruo de programa que... La base. Mira aquí las manchas. ya lo silencié. Que es tan amplio que la verdad es que uno nunca termina de aprender. Así es que a medida que uno lo va utilizando, va aprendiendo más cosas y se sorprende cada vez más, pues, ¿no? Y a veces con fórmulas simples podemos resolver cálculos complicados, ¿ya? Bien, en este caso, ¿cómo sería entonces? Lo primero que vamos a tomar en cuenta, como hicimos
de manera manual es el total ganado del trabajador. En este caso seleccionamos el total ganado, fíjense, del primer trabajador y decimos, si ese total ganado del primer trabajador es mayor, fíjense que pongo el símbolo mayor, que estos 13.000 bolivianos que tengo ahí abajito, que me dice una pequeña tablita como ayuda, ¿verdad? Si fuera mayor, digo, entonces, no se olviden que ese punto y coma en ese lugar significa entonces. Me dice el ejemplo que coloque el valor verdadero. Si es que fuera mayor, entonces yo le voy a decir, abro paréntesis, que me haga una resta, la resta que hice hace rato manualmente. Los 45.000 menos los 13.000 bolivianos que tengo allá abajo. Cierro el paréntesis para que me haga esa resta primero y esa diferencia me la multiplique por el 1%. ¿Correcto? Caso contrario, si no fuera así, que me ponga el valor falso, que sería un 0. ¿Ya? O sea, que si no sucediera eso, me ponga un 0. Bien, y cierro paréntesis. Hasta ahí hice el cálculo para, por decir, la primera ¿Podría volver a condición. repetir, por favor? Sí, vamos a repetir en el siguiente caso. Por decir, hasta ahí hicimos el cálculo para el primer rango de los 13.000 bolivianos, por decir, ¿no? A ver, le damos a dar Enter y vamos a ver si coincide. Coincide con el primer rango, fíjense que está aquí de color amarillo, me coincidió a la perfección, quiere decir que el planteamiento de la fórmula lo hice de una manera correcta. Ahora, ¿qué pasa para el segundo y tercer rango? Hago lo mismo, repito la fórmula, pero antes de continuar con la fórmula, repitiendo lo mismo, porque esto es mecánico, ustedes tienen que aprovechar cuando hay fórmulas así que son repetitivas, en aprenderla de memoria. ¿Por qué? Porque tanto repetirla uno se la memoriza, pues, ¿no? Como que se hace mecánico, ¿ya? Antes de que yo pueda continuar, porque yo sé que después esta fórmula la voy a arrastrar hacia abajo para mis demás trabajadores, entonces, ¿qué digo? La primera pregunta que me hago es, ¿qué es lo que me falta en este momento? Me falta realizar el congelado, o por decir, lo que me falta es fijar algunas celdas que necesito que no se muevan, ¿cierto? Que no se muevan cuando yo arrastre, lo que les he venido diciendo hace las anteriores clases, ¿verdad? En este caso, ¿qué celda yo no necesito que se me mueva? No, no tengo que... Exacto, la celda Q30 y la celda R30, ¿sí o no? Es decir, estas dos celdas de acá que las utilicé en mi fórmula. La celda Q30 y la celda R30. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que hago es ingresar a mi fórmula donde dice Q30. De una vez tengo que fijar con la celda F4 o congelar la celda donde diga Q30 y R30. Entonces ya yo fijé o congelé esos valores, cosa de que ahora sí puedo decir que estoy preparado para continuar con la fórmula para los siguientes rangos. Y digo, más, sí, vuelvo a repetir. Pues le decía que es repetitiva, solamente que ya con el segundo rango, ¿no? Repito, el total ganado, si el total ganado es mayor que el segundo rango de abajo, que serían los 25.000, y de una vez presiono la tecla F4 para que quede fijada o congelada esa celda, ¿verdad? Entonces, si el total ganado es mayor que esos 25.000, entonces, abro paréntesis, el total ganado menos los 25.000, lo que hicimos manualmente. Cierro paréntesis y digo,
esa diferencia que me la multiplique por su porcentaje que le corresponde a esos 25,000 congelado también. Y aquí me olvidé congelar la celda Q31, ya la congelé. Perfecto. Y digo, ya congelé, ya está bien. Y pongo punto y coma, que quiere decir, caso contrario, si no fuera así, que me ponga un 0. ¿Ya? Y recién cierro el paréntesis que abrí para el segundo caso. Ahora, para el tercer caso, repito lo mismo. Digo, más, sí, paréntesis, es repetitivo. ¿Ya? Si el total ganado es mayor que los 35,000 congelados, entonces, abro paréntesis, el total ganado menos los 35,000, ¿verdad? Cierro paréntesis y eso digo que se multiplique por el porcentaje que le corresponde congelado. Aquí también tengo que congelar. A veces uno se olvida de congelar alguna celda. Por eso es que cuando hacen este tipo de fórmulas que son un poco amplias, hay que ir revisando con calma porque es una fórmula seria. Es una fórmula que me va a permitir resolver una ecuación complicada que no tiene que tener ningún tipo de error, ¿no? Para no estar haciendo manualmente, ¿ya? Entonces digo, muy bien, si no fuera así, entonces caso contrario, 0. Y recién cierro el último paréntesis que abrí para la tercera fórmula lógica. Y al darle enter, automáticamente debería arrojarme el resultado que hemos calculado de manera manual. ¿Salió o no salió? Positivo, positivo. Sí, ¿verdad? Entonces podemos decir que el planteamiento de la fórmula la hicimos de una manera correcta, no nos hemos equivocado, nos resolvió un montón de problemas y podemos arrastrar para los otros 500 o 1000 trabajadores que tenga la empresa. Listo. Y me hace el cálculo, fíjense, para todos los que corresponden, ¿no? Los que ganan arriba o tienen un total ganado inferior a 13,000, fíjense de que les aparece con 0. ¿Por qué? Porque no entran dentro de estos aportes, dentro de este rango, ¿no? Y los que ganan en el primer rango también, fíjense, pagan poquito, ¿no? Los que no superan los 25,000. Pagan poquito porque les hace la resta y les calcula apenas el 1%. En cambio, los que tienen montos elevados, que están dentro del segundo o del tercer caso, ahí sí ya aportan bastante, ¿no? Así es que es una tasa progresiva. A medida que más gana, más aporta, ¿no? Y en cada caso va aportando. ¿Ya? Bien. Eso para hacerles recuerdo de cómo se calcula el aporte nacional solidario. Por si ¿Y se acaso, puede mostrar una mala fórmula, por favor? ya. Este tipo de cálculos uno lo tiene que hacer. Actualmente las AFP nos dan un código, un usuario y una contraseña para que las empresas podamos utilizar, enviar estas planillas de manera digital en el formato que ellos nos dicen. Cosa de que nosotros ya todos los envíos los hacemos de manera por internet. Ya no antes como era manual, que uno tenía que ir, recoger un formulario enorme, calcular todo esto que acabamos de hacer de la AFP de manera manual y después ir a pagar al banco, ¿no? Ahora es todo de manera digital. Algo más que es importante hacerles recuerdo, que estos aportes se le descuenta al trabajador. Por eso es que aquí dice, fíjense, en la parte superior, descuento de ley, aportes laborales. Se le va a descontar todo esto al trabajador.
para su jubilación, podríamos decir, ¿verdad? No, estos aportes, cuidado que piensen que es la empresa que aporta para los trabajadores, no. La empresa hace un aporte patronal, ya con un inclusive mayor a la sumatoria de estos aportes que acabamos de calcular, ya que de manera paralela también aporta. Obviamente que no todo para la AFP de cada trabajador, sino también para el seguro social obligatorio, ¿no? Sí. En teoría, o sea, ¿cuánto debería ser el aporte del empleado, del empleador? O sea, el porcentaje sumando todo, ¿cuánto aproximadamente? La sumatoria sería este de acá. Antes era solamente el 12.21. Esto lo voy a colorear para que lo puedan visualizar de una mejor manera. Le voy a poner un colorcito verde. Este rosadito. Ya. Antes era, por decir, el 12. Como ven ahí, seleccioné y aquí abajo me sale la sumatoria. 12.21 era lo que al trabajador se le descontaba. ¿Ya? Hasta hace unos años atrás aumentó este 0.5% que ven acá. Entonces ahora al trabajador común se le descuenta el 12.71%. Pero, bien. Si uno gana sueldo mínimo, igual va a ese 0.5. Sí, también va a todos de cajón. Ya. Sí, a todos Gracias. el 12.71% de cajón. Así gane el salario mínimo, el 12.71. Por eso que a veces uno dice, por ejemplo, a ver, el salario mínimo está en 2.164. Entonces, pero no va a ganar eso. ¿Por qué? Porque se le va a descontar el 12.71%. Entonces, ¿cuánto le quedaría? 2.164 menos 275, le queda 1.888,96 bolivianos de líquido pagable, por decirlo. Así es que efectivamente las empresas, por ejemplo, son como que enemigas de que haya incrementos salariales y todo eso. ¿Por qué? Porque está en función a eso, estos cálculos. Y fíjense de que si al trabajador se le descuenta estos porcentajes, ¿verdad? La empresa también hace su aporte patronal como empresa, ¿no? Que lo vamos a hacer en este otro cuadro acá, como ven ahí, ¿no? Fíjense cuánto aporta la empresa como patrón, el 10% para la Caja Nacional, 1.1 para la AFP, 3% como aporte solidario y 2% para Provivienda. Y fíjense cuánto suma eso. Le voy a poner decimales, el 16.71%. Igual es un monto elevado que también se calcula sobre el total ganado, donde también la empresa tiene que hacer, no es nomás de que al trabajador se le descuenta y solo el trabajador, la empresa igual tiene que pagar su caja del trabajador, que es un 10% de entrada, no es un monto elevado, ¿sí? Otra consulta por curiosidad, nada más. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo tengo un sueldo básico, ¿no? Y aparte gano por ciertas comisiones. ¿Mis comisiones entran ahí? O sea, forma parte del total ganado y hay que sacarle el porcentaje. Sí, entra, debería de entrar. Por eso es que lo tenemos, fíjense, aquí, el cálculo sobre el total ganado. Y el total ganado es la sumatoria de todo esto de acá. De lo que gana como salario de hora extra, bonos, comisiones, antigüedad. Todo se incluye. Gracias, Lisa. Bien. Se lo incluye para el cálculo, porque llega a formar parte del bono del total ganado, ¿no? Bien. Sigamos entonces. Ahora nos toca hacer la sumatoria de todos esos descuentos, de todo esto acá. Le voy a poner otro colorcito para que quede más. Ahí. Nos toca sumar todos esos porcentajes entonces. ¿Qué es lo que hacemos? Una autosuma podríamos hacer, ¿verdad? Para no estar haciendo esto. Por decir igual, esto más esto. ¿Por qué? Porque no necesito saltarme columnas aquí.
¿Sí o no? Entonces, acostúmbrense a, o bien la hacen manual, la autosuma, por decir igual suma, o aprietan o presionan el botón que dice autosuma, ¿no? Seleccionan los valores que tienen que tomar en cuenta para esta autosuma. Ahí está, ¿no? Son todos esos porcentajes de las AFP. Listo. Y cierro paréntesis. Tenemos entonces que el primer trabajador va a tener un descuento para la AFP de 8.285. Con ese sueldango que gana también, pues no, es correcto. El que gana, por decir aquí, fíjense, 5.700 va a tener un descuento de 728 bolivianos. Mientras menos gana, menos es su descuento, ¿no? Mientras más gana, más es el aporte, ¿ya? Y bien, después de eso, lo que nos corresponde ya es hacer el cálculo del descuento impositivo, que les voy a dejar de tarea para ustedes, para que estudien, para que practiquen, para que lean un poco de cómo es que se calcula el RC-IVA, ¿ya? Eso para la siguiente clase, ¿por qué? Porque para poder hacer el cálculo, no solamente tenemos que poner aquí el monto que le vamos a descontar, tenemos que llenar esta planilla acá, la planilla impositiva del RC-IVA, en el que tomamos en cuenta ciertos datos que ustedes tienen que recordar. Para eso les voy a pedir que lean su cuaderno de apuntes de contabilidad 2, en donde hicieron planilla. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta y recordar qué es el sueldo neto, el mínimo imponible, la base imponible, el RC-IVA, qué es el formulario 110, por qué es que los trabajadores tienen que ir acumulando facturas, quiénes presentan, quiénes no presentan, a partir de qué monto, después a quiénes se les va a descontar, a quiénes no, si los créditos fiscales que van acumulando o que van quedando de saldo son acumulativos, si se actualizan, no se actualizan, etcétera. No son temas y puntos que ustedes tienen que ir recordando lo que avanzaron para que podamos hacer la planilla tributaria en sí, ¿ya? Pero no vamos a dejarlo ahí, vamos a terminar nuestra planilla de sueldo con este pendiente de acá, ¿ya? Porque lo que falta ya es poquito, ¿no? Hasta que lleguemos al líquido pagable. ¿Listo? Después de eso, sabiendo entonces que esto va a quedar pendiente, hacemos el registro de los anticipos que pidieron los trabajadores. No se olviden que ponemos un igual, nos vamos a la planilla adicional, ahí está, y buscamos los anticipos. Ahí está. Selecciono el primer trabajador, le doy Enter y arrastro, ¿cierto? Solamente 2 habían pedido anticipo. Después registramos las faltas y los atrasos. Me voy a la planilla adicional. Ahí está. Esto ya está monetizado, ¿no? Algunos llegaron tarde y tienen un poquito de descuento. En la universidad tenía yo colegas que llegaban tarde al trabajo, ¿no? Y tenían descuentos fuertes, el descuento, porque es en base, el cálculo se lo hace en base a lo que ganan, en donde los que ganaban, por decir montos, 14.000, 15.000 bolivianos tenían descuento de, cuando todo el tiempo llegaban tarde, de 1.000, 2.000, 2.500 bolivianos, una locura era. Entonces, por eso es que la gente cuando trabaja ya en una institución seria, donde se marca una entrada, una salida, uno trata de llegar puntual porque los descuentos son fuertes a veces. Pero tenía colegas que no les importaba, parece, porque siempre llegaban tarde y siempre su descuento ahí. Como que ya lo tenían eso presupuestadito que le iban a descontar, por decirlo. Era algo de asombrarse, digamos. Y uno trataba más de que no le descuentan un peso, pues, ¿no? Bien, después a veces hay otros tipos de descuentos que vamos a ver dónde están. Ahí está, otros descuentos, ¿cierto? Seleccionamos y arrastramos. Perfecto. Entonces,
ya estamos llegando al líquido pagable y tenemos que hacer aquí una sumatoria de todos los descuentos que vamos a tomar en cuenta en nuestra planilla de sueldo. Aquí les pregunto, ¿qué tengo que sumar? ¿Será que solo voy a sumar esto acá? ¿O será que también el RCI va? ¿O será que desde ahí? ¿O repito todo y lo sumo ahí? De total Todo de liso. cuento de ley, Todo liso. total de cuento de ley Sí, para la derecha. exactamente, desde aquí, porque este ya es un subtotal de esto de acá. Entonces, si yo tomo en cuenta desde aquí, estaría repitiendo valores, ¿ya? Desde aquí, entonces, desde el total de cuento de ley para la derecha, ¿no? Porque si selecciono desde aquí, voy a repetir doble sumatoria. Entonces, aquí digo igual suma, selecciono el primero y todo esto de acá. Ahí está. Entonces, todo eso es lo que voy a tomar en cuenta para mi total descuento y cierro paréntesis. Muy bien. Le doy enter. Y es así que el primer trabajador tiene un descuento casi de 10,000 bolivianos, ¿no? A veces no es como uno dice, por ejemplo, a ver, usted va a ser el gerente y va a ganar un salario básico de 42,000 y bueno, se le va a aumentar su bono de antigüedad y va a tener tal vez algunas comisiones, etcétera, ¿no? No hay que olvidarse que los trabajadores van a tener descuentos de ley y algunas otras situaciones en donde su salario ya queda un poco más reducido. Entonces, el líquido pagable sería el total ganado, ¿no? Cuidado que tomen en cuenta el salario básico, no, es el total ganado, porque el total ganado ya es el resultado de sumar lo que corresponde aquí, ¿cierto? El total ganado menos el total descuento. En esas dos columnas tengo todo mi resumen. Le doy enter y recién arrastro. Ahora sí puedo decir que mi planilla ya está terminada, lista para que se imprima y puedan firmar los trabajadores, ¿no? Obviamente que hay que después colocar y rellenar el descuento impositivo. Si ya estuviera esto con valores, recién podemos decir que esto ya está listo para poder imprimir y firmar. ¿Ya? Bien, jóvenes. Eso en lo que respecta a la planilla. La siguiente clase, el día miércoles, vamos a realizar la planilla tributaria, que es muy importante que la sepan hacer. Y más allá de eso, lo que a mí me interesa es de que ustedes puedan aprender a plantear las fórmulas, así como la estamos haciendo. Oiga, ¿Sí? dicen, yo no lancé planilla tributaria. No llegaron hasta tributaria. No llegamos, se nos enfermó pues el querido Cookie de COVID, ¿no ves? Y Sí, le y dio, quedamos pues. echados pescado con el pobre. Él se disculpó mucho, Ya. dijo, padres jóvenes, miren, hasta aquí hemos avanzado. Hicimos nomás el primer avance hasta el estado financiero y eso es que tampoco lo hicimos, ¿no? Solo llenamos la planilla. Y no hicimos RCI IVA por la enfermedad que le dio al licenciado Cookie. Sí, no, la verdad que pasó de todo el anterior. Hasta yo estaba delicado. Igual me dio COVID, igual no pasé. Se complicó. Pero bueno, lo bueno es que lo vamos a ver entonces con más calma, ¿ya? El día miércoles lo vamos a hacer desde cero. Ya vamos a ir explicándole algunos términos ahí para que los que no llevaron ya lo aprendan de una vez bien completo como tiene que ser. ¿Listo? Ya, pero licenciado, gracias. De todas formas, voy a hablar con el licenciado Cookie para que me tire un pantallazo general de esa parte, ¿verdad? Que sea una horita que me explique. Ya, listo. De todas maneras, igual lo vamos a ver el día miércoles. Vamos a ir haciendo de a poquito para que quede claro. ¿Ya? Bien, vamos a quedar en eso, jóvenes, entonces. Listen, ¿Sí? disculpe. Yo tengo una duda de la anterior clase sobre el ¿Ya? bono antigüedad. No me ¿Ya? sale igual. Lo estoy haciendo tal cual como usted hace, con los mismos datos, pero no me sale el primero, solo el primero. No sé si lo puede revisar. A ver, comparta su pantalla para dar una miradita. Voy a darle la opción. ¿Está en computadora? Sí. Ya le habilité para que comparta. A ver, démosle una miradita.
Igual a mí me varía un poquito el gerente administrativo. No, a ver, hay uno que gana 34,000, yo tengo como 35,000, el gerente administrativo me saca Ah, unos ya, datos. ya, ya. Sí, es que creo que el archivo que subí a Classroom es con otros valores, no con los valores que tengo, que hemos estado practicando. Sí, es diferente, licenciado. No, Licen, yo le puse los mismos datos que usted puso en su Ah, ya, computadora, ya, tal ya, cual ya. con 2010 y sale diferente el bono de antigüedad. Solo el primero. Sí, lo Eh, mismo, solo el primero así. Los demás están igual como usted. Ah, ya, 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 ya. A ver, la fecha de ingreso dice, en 2010, en el mío dice 5 de marzo de 2010, tal en el cual. que, tal cual. Ya, a ver los porcentajes, tal vez baje un poquito abajo. ¿Están los mismos porcentajes que yo coloqué o varía? Fíjese, a ver, Están lo mismo, Licen. Esto es lo mismo. están los mismos. A ver, voy a capturar su pantalla. Un ratito, espérenme. Ya. Voy a revisar con mi cuadro y se lo paso al grupo de WhatsApp para ver qué pasó. Está bien, Licen. Muchas gracias. Ya capturé la pantalla ya. Bien. Listo, jóvenes, quedamos en eso. Nos vemos entonces el día miércoles. ¿Listo? Vayan practicando, por favor. Chao, dicen, gracias. Hasta luego. Bastante. Ya, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Licen.